Bien, en honor al tiempo, vamos entonces de inmediato a presentar al doctor Juan Rivero de Aguilar, doctor en biología, quien nos va a hablar acerca de la malaria aviar en Cabo de Hornos. Adelante, Juan. Muchas gracias. A ver, comparto aquí. ¿Ahí se ve? Se ve, súper. Muy bien. Bueno, pues primero, gracias por la invitación. Están muy interesantes todas las charlas. Y bueno, yo quería aquí comentar un poco acerca de otro tema que está bastante relacionado con las charlas anteriores, que son pinceladas de muchas investigaciones transversales que estamos realizando allí en Navarino, dentro del programa. Y yo quería comentar un poco, hablar de los parásitos, ¿no? El caso de la malaria aviar, un segundo, se me ha quedado bloqueado. Perdón. Tal vez si de nuevo lo... Sí, como le doy hacia adelante, un momento. Voy a compartir de nuevo. ¿No? No. ¿Y si clicas en la flechita de abajo, tal vez? Sí, ¿no? Estoy dándole... No avanza. Ah, mira, ahí funciona con un poco desfasado. Ahí sí. Con el ratón, con el mouse. Bueno, entonces los parásitos de la malaria aviar, bueno, son un grupo de parásitos dentro de los protozoos sanguíneos del filo Apicomplesa y perdón, voy a poner esto aquí, y tienen importancia porque realmente el parásito de la malaria está relacionado con el parásito de la malaria humana, ¿no? Este parásito de la malaria humana es el Plasmodium, que también a su vez infecta a las aves, ¿no? Entonces, la importancia que tiene este parásito es que de alguna manera afecta, bueno, a varios tipos, bueno, a varios vertebrados como reptiles, aves y mamíferos, ¿no? Aunque la malaria aviar en sí siempre se considera, bueno, es considerado con el género Plasmodium, realmente está compuesta por otros dos parásitos que son Hemoproteus y Leucocitozón, que se les suele conocer como parásitos de la pseudomalaria, y ya que comparten ciclos muy, muy relacionados y, bueno, y filogenéticamente son especies cercanas, se las suele estudiar a todas en conjunto como la malaria aviar, ¿no? En esta presentación voy a hablar de la malaria con estos tres géneros, ¿no? Estos parásitos son parásitos intracelulares, los cuales son transmitidos por vectores, ¿no? En este caso son dípteros, a ver, dípteros de diferentes familias. Por ejemplo, el género Plasmodium está transmitido por mosquitos de la familia de los culícidos, que bueno, son Aedes, Culex, y bueno, son vectores bastante conocidos por todos, ¿no? Realmente los parásitos Hemoproteus y Leucocitozón son transmitidos por otros dípteros. En el caso de Hemoproteus están transmitidos ya sea tanto por moscas de ceratopogonidos, que es, bueno, por culicoides principalmente, pero a su vez también están transmitidos por las moscas que se llaman hipobóstidas, ¿no? Y a su vez, finalmente, el leucocitozón, parásito que además de invadir, como los otros dos, glóbulos rojos, también puede infectar células blancas, los linfocitos. Y este está transmitido por los simúlidos o gegeles. Bueno, la importancia de la transmisión de estos mosquitos es, bueno, principalmente es transmitido por los mosquitos que pican al hospedero. En este caso hablamos de las aves, y dentro del hospedero lo que produce son la infección de diferentes células que van a producir un cuadro pues de enfermedad que se relacionará mucho con lo que estamos hablando todos, con lo del coronavirus, que es una infección la cual va a producir una activación del sistema inmunitario. Pues principalmente hay una infección que se ve aquí con un pico que alcanza alta parasitemia, y luego con el tiempo se suelen detectar estas infecciones en la naturaleza como infecciones crónicas, ¿no? ¿Por qué estudiar la malaria aviar? Bueno, ahora todos hemos entendido a las duras que realmente es importante entender la transmisión de enfermedades desde los animales silvestres a los seres humanos, ¿no? En el caso del COVID, pues es clarísimo que la relación, ¿no?
Entonces, esto es lo que se ha llamado ya desde la Organización Mundial de la Salud, se está aplicando precisamente por la aparición en Hong Kong de la gripe A o gripe aviar, en el 97, del concepto de One Health o una salud o una sola salud, ¿no? Que viene a decir que las enfermedades, o sea, la salud humana, pues depende tanto de la salud ambiental, o sea, del ecosistema, como de la salud animal, ¿no? Es también conocido en Chile, pues, lo que sucedió con el ANTA, ¿no? El ANTA, pues ahora es un aspecto a tener en cuenta para quitar las infecciones, ¿no? Se ha visto que es peligrosa cuando uno se contagia, con lo cual claramente tenemos que tomar medidas y monitoreo de todas estas especies silvestres, pues para tener una idea y poder tomar medidas pues de control o de prevención para evitar el contagio a los seres humanos, ¿no? Entonces, la malaria humana, yo he puesto aquí la foto de Sir Ronald Ross, premio Nobel de Medicina. Dicen aquí que era el segundo premio de medicina, pero algunos también dicen que fue el primero. Y realmente la importancia de utilizar modelos silvestres o modelos animales para entender las enfermedades que nos afectan a nosotros, pues esto es un claro ejemplo, ¿no? Pues Sir Ronald Ross estudió, detectó que los mosquitos descubrió que los mosquitos son los transmisores de la malaria, pero no utilizó los mosquitos y la relación con los humanos, sino que utilizó como los modelos las aves, las cuales pues produjeron unas infecciones, y ahí pudo estudiar los mosquitos y se demostró que efectivamente el mosquito era el transmisor de la enfermedad. Entonces, como podemos observar en la gráfica a la derecha, hasta los años 30 o 40, pues principalmente el modelo de estudio de malaria eran las aves, pero desde que se descubrió el modelo, de los roedores, el ratón, pues entonces empezó a disminuir pues la investigación en humanos, en aves, ¿no? Pero bueno, yo quería aquí, con esta diapositiva, rescatar la importancia que tiene el estudio de los modelos silvestres, pues para entender muchas veces la transmisión de enfermedades en humanos, ¿no? En Chile, por ejemplo, yo estuve averiguando y había malaria hasta el año 1945, que quedó libre precisamente por las investigaciones de Juan Noé, allí en Arica, ¿no? En la zona norte de Chile, y pues tomando medidas de prevención y de control, pues lograron eliminar la infección, ¿no? Todavía quedan en lagunas quebradas de la zona allí norte, pues algunos mosquitos anófeles que pueden todavía pues picar, ¿no? Pero realmente desde entonces no hay casos, y solo los que se han detectado en Chile son casos esporádicos, pues de personas que llegan del exterior, ¿no? Entonces, otro aspecto importante a tener en cuenta cuando se estudia pues, los parásitos, en este caso la malaria aviar, pues es la conservación, ¿no? La conservación de las aves, hay ejemplos muy claros de efectos negativos y de extinción de especies, ¿no? El caso quizás más famoso, que es el que afectó claramente a varias especies endémicas, pues es la malaria aviar en Hawái, ¿no? Lo que sucedió fue con la llegada de los europeos, de los colonos en el siglo XVIII, pues en el barco llegó el mosquito, que era un curícido, un culex, Quinquefex facius, el cual permitió la transmisión de la enfermedad en todas estas especies que estaban en este conglomerado de islas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el gráfico de abajo se puede observar cómo hay unas especies que son más abundantes en zonas altas de montaña y otras en las zonas más bajas, con lo cual el mosquito tiene una elevación hasta los 1.200 metros, y entonces todas las especies que vivían hasta los 1.200 metros, casi todas estas especies fueron extinguidas, ¿no? Entonces, ahora hay modelos de previsión de cambio climático en el cual se prevé que va a haber una subida de la temperatura, lo cual va a ir empujando hacia el fin, hasta el tope de la montaña, las posibilidades de infección y de extinción de estas especies, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, que se están comenzando campañas de micromecenazgo, pues para conseguir fondos, ya que realmente es una cuestión grave, que a este paso me parece, no sé cuántas, son 7 o 8 especies que se han extinguido en muy poco tiempo. Sin embargo, la malaria no solo es importante a tener en cuenta con respecto a especies consideradas endémicas o con relevancia o amenazadas, sino que también está afectando a especies que son comunes, ¿no? Por ejemplo, en Londres, desde hace unos años, había una disminución de la población del gorrión,
y no se preguntaban, no se explicaban por qué, ¿no? Cuál era la causa o la razón de esta disminución en la población. Se hicieron diferentes estudios y se detectaron diferentes factores, pero ahora ya salió hace poco unos trabajos en el cual ya se están viendo que la malaria aviar, en este caso, por ejemplo, el 74% de los gorriones que se muestrearon en este trabajo efectivamente estaban contagiados con la malaria, ¿no? Entonces se está relacionando un poco con esto. A la derecha aquí hay un video de un gorrión en Navarino, que son de las localidades, bueno, si no la más al sur del mundo, pues es un aspecto a tener en cuenta, no solo porque, claro, esta es una especie invasora y se ha visto que en Chile el gorrión es reservorio de varios linajes, entre ellos el Plasmodium, un linaje molecular, con un parásito de Plasmodium relictum, que precisamente, aquí pueden ver, es el que se ha relacionado con la extinción de todas estas especies endémicas en Hawái, ¿no? Lo que sucede con el gorrión, claro, como es una especie la cual sí que ha evolucionado, o al menos ha desarrollado algunas defensas contra otros parásitos, pues no, el impacto sobre esta población parece ser no tan importante y también es una variable a tener en cuenta de su éxito extendiéndose también en otras áreas que no son las suyas, ¿no? Entonces, esto es un trabajo que también se hizo en la Pampa del Tamarugal y se encontraron estas infecciones, ¿no? de Plasmodium. Pero quizás lo más relevante, ya que estamos hablando de la zona de Cabo de Hornos y es el peligro o el efecto que podrían tener sobre los pingüinos, ¿no? Los pingüinos, en sus áreas fuera de su área natural, como pueden ser en zoológicos, se ha visto que son muy susceptibles a infecciones por malaria, precisamente contagiadas por los mosquitos residentes, pues en este caso, también en un zoológico de Inglaterra, ¿no? Entonces se ha visto que los mosquitos los han picado, los han infectado y tienen una alta mortalidad. En Chile se han reportado casos de pingüinos que ya tienen infecciones de malaria. Aquí se informó en el boletín veterinario oficial y desde entonces, bueno, se han hecho diferentes estudios para ver efectivamente cuál es la prevalencia de infección en esta especie, y se hizo una con pingüino de Magallanes y con el pingüino de Humboldt, y lo que se vio era que no hay infección. Por ahora no se ha detectado ninguna infección. Uno de las razones pues podría ser el sistema inmunitario. Se hizo otro trabajo por Nicolás Salaverry en el cual se detecta una alta variabilidad de alelos de genes relacionados con la resistencia a este parásito. Por lo tanto, podría ser unas explicaciones, pero también podría ser una ausencia de vectores en zonas costeras y, por lo tanto, a lo mejor el pingüino todavía estas especies de pingüinos todavía no están amenazadas, pues porque nunca van a tener contacto con el mosquito. Pero bueno, quién sabe que en el contexto de cambio climático pues se puede haber un acercamiento de estos vectores y pueden realmente facilitar la transmisión de estos parásitos, ¿no? Hablando de los mosquitos, entonces, en Chile también se han hecho trabajos de distribución de culícidos, que son los principales vectores de Plasmodium, y realmente, bueno, es lo que comentamos, para entender la transmisión, pues tenemos que tener en cuenta la ecología del vector, la ecología del hospedero, que es el ave, y también pues cuestiones ambientales, como puede ser el cambio climático, la deforestación, urbanización, etcétera, ¿no? En Magallanes, yo he estado averiguando, porque yo ya estaba más trabajando con los parásitos, pero desde ahora, a partir de que vamos a trabajar en un proyecto con la Universidad de Magallanes y con el Parque Mora, estuve averiguando un poco más acerca de los mosquitos, ¿no? En este caso, el primer registro de mosquito, bueno, hay un registro de Aedes aegyptiatus, que parece ser que es el mosquito más común de la región de Magallanes. Parece que en Navarino estamos también trabajando con Javier Rendol y, bueno, ahí parece que podría haber también este mosquito, ¿no? En el caso de un trabajo de Merino, que fue pionero en la región de Magallanes, podemos observar que hay un parásito, o sea, hay una infección de Plasmodium en Punta Arenas, en el comitocino patagónico, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta cuál puede ser el vector, o sea, todavía se desconoce, faltan trabajos en la región de Magallanes de cuáles son los vectores que transmiten la malaria aviar, ¿no? Entonces, en este caso, este podría ser un potencial vector que tenemos que hacer estudios moleculares que están, bueno, ahora van a comenzar están en marcha, pues para detectar si efectivamente son vectores competentes de la enfermedad, ¿no? El parásito. Pero también estuve averiguando más
y en la guía de manejo del humedal Tres Puentes aparecen, se han detectado mosquitos del género Culex, ¿no? Que los Culex son los principales vectores de Plasmodium. Entonces, pues nada, habría que averiguar si es un Culex pipiens, aunque me parece que tiene una distribución más al norte, más hacia la región de Chiloé y Aysén, con lo cual son trabajos que estamos ahora realizando para entender todo esto, ¿no? Con respecto a la distribución de los parásitos de la malaria, un factor principal es la latitud, ¿no? Hay muchos trabajos que se han desarrollado en todo, bueno, todo el globo y faltan trabajos en la región austral, ¿no? Porque casi todos los trabajos de monitoreo de aves y del estudio de malaria de aviar vienen de Europa y de América del Norte, ¿no? Aunque ahora, poco a poco, debido a investigadores que están viajando más a África y ahora, desde hace como una década, aquí en la región austral, pues bueno, poco a poco ya van aumentando estos trabajos, ¿no? En Chile, el primer trabajo que se realizó, o sea, el primer registro que he averiguado, que se trabajó con malaria, fue un trabajo en Arica también, y se detectaron pues tanto Hemoproteus, leucocitozón y Plasmodium en diferentes especies, ¿no? Pues, por ejemplo, Hemoproteus en palomas, aquí diferentes fringílidos, y aquí podemos encontrar otra vez el gorrión con el Plasmodium, bueno, no sé qué especie hay, pero bueno, Plasmodium seguro, ¿no? Y ya hablamos que desde el año 77 se empieza a detectar la presencia de estos parásitos. En Cabo de Hornos, el trabajo pionero fue realizado por Merino y colaboradores y en una comparación latitudinal también se detectó, bueno, principalmente una disminución de los parásitos hacia la región austral, tanto de Plasmodium como de Hemoproteus, pero no del leucocitozón, porque está transmitido por los G-genes que están más adaptados a ambientes fríos, de arroyos, de alta montaña, que son típicos también de Cabo de Hornos, ¿no? Al menos en Navarino. Aquí podemos ver, por ejemplo, varias especies de residentes de Navarino, que los cuales fueron contagiadas o sea, que tenían la presencia de este parásito leucocitozón, como puede ser el rayadito, el fío, etcétera, ¿no? Entonces, parece ser que el parásito leucocitozón es una especie típica de la región Magallanes y de Cabo de Hornos. En base a estos estudios, pues bueno, se han ido desarrollando otros trabajos, como puede ser el de FECO Cuevas, en el cual también se hizo una comparación latitudinal, aprovechando pues el monitoreo de cajas nido realizado por Rodrigo Vázquez en Navarino, y se comparó con otras poblaciones, otras muestras de rayadito como Fray Jorge, en la región central, etcétera, ¿no? En Senda Darwin. Y también se detectó la presencia de este parásito leucocitozón en Navarino. Sin embargo, no se detectaron presencia de Plasmodium ni Hemoproteus. Esto es importante, lo que voy a decir luego, porque realmente el Plasmodium, que es digamos, el más, no más peligroso, pero bueno, el a tener en cuenta que todavía no se ha registrado en la región de Magallanes, pues lo interesante es muestrear especies residentes, porque en el caso de que la especie residente tenga la presencia del parásito, significa que sí que hay transmisión en la zona, ¿no? Bueno, aquí también se ha realizado otro trabajo en el cual se investigó Hemoproteus y Plasmodium en el Chincol, y se observó que con respecto a Hemoproteus sí que se detectan dos linajes moleculares en Navarino, y con respecto a Plasmodium no se detecta tampoco infección. En este caso, este trabajo nosotros sí que ahora estamos detectando Hemoproteus es verdad, el Plasmodium no se está detectando, sino que era en el fío. Esto demuestra que Hemoproteus no viene, o sea, no está llegando a la zona austral con el Chincol. Perdón, Plasmodium. Bueno, en los trabajos que estaba comentando de las infecciones que se están detectando, pues Lucas Husin acaba de presentar una tesis en la cual hizo un estudio de todos estos parásitos sanguíneos en el Chincol, ¿no? Y se han detectado pues, diferentes especies moleculares morfológicas que necesitan ahora ser relacionadas con los trabajos anteriores. Se ha detectado, por ejemplo, Leucocitozón majoris y Hemoproteus coanelli, que este parásito es de distribución más amplia y se ha detectado también en trabajos de Colombia y Ecuador. Bueno, luego más tarde Omar Barroso va a presentar un poco el monitoreo de aves en Navarino, con lo cual pues no me voy a extender aquí, pero básicamente estoy poniendo aquí fotos pues, de los estudiantes que ahora mismo están o han trabajado con parásitos de la malaria en Cabo de Hornos. Y bueno, aquí está Lisa,
Hackman, que está recientemente redactando su informe acerca de todos los parásitos que se están detectando en el Parque Omora, ¿no? Esto va a venir para comparar pues con el trabajo de Merino, que fue hace ya 10 años, con lo cual puede haber un cambio en la prevalencia de infección o de la llegada de otros parásitos, ¿no?, a la isla. Y ahí Alejandra y Luis pues están trabajando con Omar también pues más tarde para tomar las muestras sanguíneas, ¿no? Otro trabajo que estamos realizando es ese que yo realmente llegué a Navarino fue para estudiar el sistema inmunitario y la relación con la malaria en el Chincón, ¿no? Pues hace justo una semana acabamos de recibir ya las muestras de la secuenciación masiva y entonces estamos ahora analizando la diversidad de alelos que tiene cada ave en relación a una comparación latitudinal desde Cabo de Hornos hasta Colombia, ¿no? Entonces, dentro de poco tendremos más noticias de estos resultados. Básicamente, la teoría o la hipótesis se propone que la distribución de los parásitos, si realmente sigue una distribución de la diversidad que se ha detectado anteriormente con respecto a parásitos de la malaria, como puede ser la humana, pues en zonas australes o en zonas con mayor latitud se esperaría una menor presión selectiva por parte de estos parásitos en el sistema inmunitario, lo cual se debería detectar con una menor diversidad en genes del sistema inmune, ¿no? En este caso nos vamos a centrar en los genes del MHC, que son genes que se están relacionando con el desencadenamiento de la respuesta inmune, bueno, de las aves con respecto a otros parásitos, ¿no? Entonces, es lo que estamos ahora analizando. Pues con respecto a las predicciones, tanto con las charlas anteriores de Elke, Roy, Javier y Tamara, pues lo que estamos viendo es que hay un impacto tanto antropogénico, pero también hay un impacto que precisamente es el calentamiento global. En el informe sobre el cambio climático mundial hay una predicción, aquí abajo, de una propagación de enfermedades transmitidas por vectores en la región austral. Con lo cual es importante pues continuar con estos monitoreos pues para conocer la expansión de estas enfermedades. Evidencias en zonas australes, en altas latitudes, por ejemplo, en un trabajo en Alaska se ha detectado por primera vez la presencia de parásitos Plasmodium en bastantes especies y se ha hecho una predicción de pues, a cuánto largo, corto plazo o medio plazo se va a detectar esta enfermedad y efectivamente se prevé una expansión hacia el norte de Alaska, ¿no? Con lo cual, pues precisamente a lo mejor en Navarino pues se puede esperar un aumento de la temperatura que va a permitir una expansión de los vectores hacia el sur. Entonces pongo esta foto porque, todos conocen la especie carismática que representa también el programa, que es en Cabo de Hornos, es el carpintero, y también se hizo un trabajo de descripción de los parásitos, entre ellos los hemoparásitos, y no se encontró ni Plasmodium ni proteos, con lo cual hasta ahora parece ser que esta especie carismática no está siendo infectada. Entonces, para terminar, estudios actuales y futuros, pues estamos desarrollando el monitoreo de aves en Cabo de Hornos, que ya han cumplido 20 años, que Omar va a hablar a continuación, pero es importante continuar con los monitoreos de vectores, ¿no? La identificación de parásitos, de qué especies están en la zona, si realmente la infección de Plasmodium que hay en Punta Arenas, que se detectó en el comitocino, quién fue el vector que lo transmitió, en qué zona de Cabo de Hornos se encuentran esos vectores. Conocer un poco más de la dinámica de transmisión de la enfermedad y los factores ambientales que están afectando a esta transmisión, ¿no? Entonces, era solo aquí un poco de lecturas recomendadas y gracias por su atención. Gracias a ti, Juan, por esta interesante presentación que nos habla, ¿cierto?, de la importancia que tienen las aves, ¿cierto?, en nuestro ecosistema y cómo estas enfermedades también influyen en lo ambiental, digamos, en cómo se va dando este sistema de vida. Finalmente, como para un poco englobar todo lo que tú nos planteaste, Juan, en esta ponencia,
¿Qué nivel de impacto finalmente tendría para un ecosistema como el de Isla Navarino, que las aves que están allá, que viven, que habitan esa zona, hospedaran estos vectores y los transmitieran finalmente o generaran una problemática, ¿cierto? Incluso para la salud humana? ¿Cómo lo ves tú y cómo visualizan también ese tema científicamente? Sí, bueno, antes de todo, estos parásitos no se transmiten a los humanos, ¿no? Digamos que son parientes de otros, de los plasmodium que causan la malaria aviar, o sea, la malaria humana, pero no son, en humanos no nos produce ninguna enfermedad, ¿no? Pero lo que sí que puede producir, efectivamente, es un impacto en las especies que nunca se han enfrentado a estos parásitos, ¿no? Como ponía el ejemplo de los pingüinos o de las aves estas endémicas de Hawái, ¿no? En el caso de Navarino, pues hay aves residentes que todavía no han tenido, no se han enfrentado contra este parásito, por lo cual una llegada de un vector, de un mosquito, con esto podría causar realmente una enfermedad en las aves residentes. Entonces, habría que ver, por ejemplo, en el caso de los pingüinos, si han tenido una historia evolutiva en la cual nunca han tenido contacto con este parásito, pues obviamente son muy susceptibles a tener altas infecciones y alta mortalidad. En cambio, a lo mejor otras aves que han tenido más contacto con el continente, ¿no? Un trasiego más reciente, a lo mejor de llegada a la isla Navarino, pues pueden estar a lo mejor tener un sistema inmunitario más resistente contra la llegada de esta enfermedad, ¿no? Y con respecto a los seres humanos, es verdad que la presencia de estos mosquitos también son vectores de otras enfermedades. O sea que muchas veces el detectar la presencia por primera vez de un mosquito en Punta Arenas o lo que sea, nos alerta de que realmente eso puede ser un cambio debido al cambio climático, o sea, y realmente estar alertas de que pueden ser vectores de nuevas enfermedades, etc. Claro, súper interesante también. Juan, bueno, eso yo creo en honor al tiempo, así es que, bueno, si hay más preguntas, por supuesto te las haremos llegar de manera interna, así es que muchísimas gracias por hablarnos de este tema respecto a las aves, que ahora me imagino va a continuar, ¿cierto?, nuestro último expositor dándonos una pincelada, ¿cierto?, más respecto a este tema. Gracias, que estén muy bien. Gracias a ustedes.